Cosa que no es así, pero hay átomos de nitrógeno en el pomelo. Bueno, para ayudar, muy pequeño. ¿Y saben qué? Es mucho más loco. Ahora veamos dentro del átomo, es decir, el arándano. El carbono tiene una masa atómica de 12,011. Si te has preguntado para qué estudiamos cálculos químicos, déjame decirte que acá tienes la respuesta. Este tema nos ayuda a usar números y fórmulas para entender y resolver problemas relacionados con las sustancias químicas, entre masas, pesos, que justamente de eso se trata la química. Tenemos que relacionar la unidad de masa atómica. ¿Pero qué es la unidad de masa atómica? Lo que ocurre es que un átomo, al ser tan pequeño, no se pesa en gramos, se mide en UMAS. ¿Pero qué es una UMA? La masa atómica relativa es la unidad usada para calcular la masa atómica promedio de los átomos de un elemento, siendo la siguiente relación: una UMA, una unidad de masa atómica, la 12ª parte de la masa del carbono, y en relación a los gramos o kilogramos, este es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si nosotros queremos pesar a un átomo en kilogramos o en gramos, se utiliza esta unidad. Pero para hacer más fácil el trabajo, generalmente esto tiene la relación de una UMA. Los átomos en la tabla periódica tienen una masa, y estas las vamos a ver a continuación, las masas atómicas redondeadas, como el que tenemos a continuación. Si subimos a un átomo imaginariamente a una balanza, este átomo sería del oxígeno. Este pesaría 16 UMAS, o como está en la tabla periódica, 15,99, que redondeado es 16 UMA. Los otros elementos químicos tienen masas propias y particulares, ejemplo el azufre, masa 32, el hidrógeno pesa 1, el oxígeno, ya sabemos, 16, el calcio, 40, el sodio, 23, el hierro, 56, el cobre, 64, el cloro, 35,5, el carbono, 12, el aluminio, 27, nitrógeno, 14 y fósforo, 31. Estos son los pesos atómicos más usados, o las masas atómicas. Recuerden que es lo mismo decir peso atómico que masa atómica para este tema. ¿Pero para qué nos sirve una masa atómica? Nos sirve para determinar las masas moleculares. Generalmente los átomos en nuestro mundo no están en forma libre. En la mayoría están formando compuestos. Mira esto. Esto es un compuesto. Este compuesto lo vamos a llamar, o se va a llamar, agua, porque está formado de 2 hidrógenos y un oxígeno. Pero si tú te recuerdas, profesor, en la parte de la tabla nos decías que el oxígeno pesaba 16, correcto. El hidrógeno pesa 1, correcto. El otro hidrógeno pesa 1, correcto. Si sumamos sus masas atómicas, esta nos va a dar la masa molecular, porque es la masa de una molécula. Y en este caso sería 18 UMAS. Entonces, la masa molecular es la suma de sus masas atómicas de todos los elementos. Vamos a ver otros ejemplos. Acá tenemos el agua, recuérdense. Para poder hacer estos ejercicios, haz algo fácil. Separa los elementos. El hidrógeno se suma con el oxígeno. ¿Pero cuántos hidrógenos existen? 2. Por lo tanto, multiplicas el valor del hidrógeno, que es 1, por 2, más la masa atómica del oxígeno, que es 16. 1 por 2, 2, más 16, el agua nos estaría dando un valor de 18 UMA. Vamos con el CO2, o el dióxido de carbono. Vamos a separar el carbono con el oxígeno. El carbono pesa 12, más el oxígeno, que vale 16, todo este multiplicado por este 2, porque este 2 le corresponde al oxígeno. Si nosotros hacemos el cálculo respectivo, nos saldría un valor de 44, porque 16 por 2, 32, más 12, 44 UMAS. Te dejo este ejercicio para que puedas practicar en tu casa.
Pero ¿qué ocurre si es que tenemos compuestos más complejos, como el que vemos a continuación? A ver, para seguir practicando vamos a utilizar este ejercicio. El hierro pesa 56, pero este se encuentra con 2 átomos, por lo tanto lo multiplicamos por 2, más el oxígeno, que pesa 16, multiplicado por el número de átomos, que en este caso sería 3. 56 por 2 sería 112, correcto, más 16 por 3, 48. Este nos da un valor de 160 UMAS. Es el peso que tiene el óxido férrico. Pero ¿qué pasa si es que tenemos como el ejemplo 8 entre paréntesis? No te hagas ningún problema. Su mismo nombre dice cálculos químicos. Para esto utilizamos la matemática. El aluminio lo vamos a sumar con todo lo que está dentro del paréntesis. A ver, separamos. Sería aluminio más todo lo que está dentro del paréntesis, oxígeno más hidrógeno, y este paréntesis va a estar afectado por el número 3 que está en la parte de afuera. El aluminio 27 más el oxígeno, que vale 16, más el hidrógeno, que vale 1, todo multiplicado por 3. 27 más 17 multiplicado por 3. Este nos da un valor de 51. Recuérdate que primero se hace la multiplicación. Más 27. Este nos da un valor final de 78 UMAS. Es la respuesta correcta. Entonces el hidróxido del aluminio pesa 78 UMAS. Te dejo más ejercicios para que puedas practicar y nos dejes en la cajita de comentarios, recibiendo así los premios respectivos que tenemos para ti. Vamos a continuar. Ya sabemos qué es la masa molecular. Tenemos otro término en este tema, que son el número de átomo-gramo. ¿Qué es el número de átomo-gramo? Es la cantidad de átomos que existen en determinada cantidad de materia. Y su relación correcta es la masa, que siempre va a estar dada en gramos, todo entre la masa atómica de los elementos que vamos a determinar. También tiene una relación, que el número de átomos entre el número de Avogadro nos va a dar el número de átomo-gramo. Pero ¿de dónde sacamos el número de Avogadro? El número de Avogadro tiene un valor exacto, que es de 6,023 por 10 a la 23. Es una unidad exacta, la cual nos va a poder servir para poder determinar la cantidad del número de átomos. Vamos a ver a continuación en el siguiente ejercicio. La pregunta número 1, o el ejemplo 1, nos dice: determine el átomo-gramo de 400 gramos de calcio. Muy bien, nos pide hallar el número de átomo-gramo. Cogemos esta fórmula. El número de átomo-gramo es la masa, que siempre está expresada en gramos, todo dividido entre la masa atómica. Pues bueno, resolvamos. El número de átomo-gramo es igual a la masa, que está en gramos. Acá tenemos un dato, 400 gramos. ¿Qué vendría a ser esto? Pues la masa. Entonces, cogemos el valor de 400 gramos. Todo dividido entre la masa atómica. Pero ¿la masa atómica de quién? Nos hablamos del calcio. El calcio tiene un valor de 40 UMAS. Entonces, su masa atómica es 40. Por lo tanto, el número de átomo-gramo va a tener el valor de 40. 400 entre 40, 10. Sería la respuesta. Pero profesor, si queremos saber qué significa este 10 significa que existe 10 átomos de nuestro amigo calcio. Esto es el significado de ese valor del número de átomos gramos. En el ejemplo 2 nos dice: determine el número de átomos. Ya no te pide el número de átomo-gramo, te pide el número de átomo. Para eso nos ubicamos en la siguiente fórmula. El número de átomos es igual a la masa entre el peso atómico y pues obviamente con el factor del número de Avogadro. Reemplazamos los datos. La masa nos dan siempre en gramos. Y aquí tenemos el valor de 400 gramos. Eso vendría a ser la masa. Reemplazamos ese dato. La masa es 400 gramos. Entre la masa atómica. Recuérdate que la masa atómica del calcio, ya lo habíamos dicho anteriormente, es igual a 40 UMA.
Entonces reemplazamos el valor de 40. Es igual al número de átomos. ¿Qué es lo que nos piden determinar? Entre el número de Avogadro, que en este caso valdría 6,023 por 10 a la 23. Ese es el valor del número de Avogadro. Es una constante, recuérdense. 400. Entre 40 nos da el valor de 10. Este 10 se queda en la parte superior y este va a pasar a multiplicar a la parte superior. Si utilizas la lógica, sería 10 por 6,023 por 10 a la 23 es igual al número de átomos. Pero acá hay un valor. Bases iguales en una multiplicación, los exponentes se suman. 10 a la 1 por 10 a la 23 nos va a dar un valor de 10 a la 24. Entonces, para finalizar, el número de átomos va a ser igual a 6,023 por 10 a la 24 átomos. Nuestra respuesta. En algunos casos vas a encontrar como alternativas Na, que significa el número de Avogadros, pero eso lo vamos a ver más adelante. En el ejemplo 3 nos dice: ¿cuántos átomos gramos contiene una muestra de 216 gramos de aluminio? Correcto, el peso atómico del aluminio es 27. Para esto utilizamos solamente esta relación. El número de atomogramo es igual a la masa. La masa siempre está expresada en gramos. Acá tenemos el dato, 216 gramos. Eso vendría a ser la masa. Todo entre el peso atómico del aluminio. El peso atómico del aluminio es 27. Si hacemos una división rápida, podemos darnos cuenta de que la división de esta nos va a dar 8 átomos gramos de aluminio. La respuesta, que es lo mismo que decir 8 de nuestro amigo aluminio. Vamos a continuar. El número de molécula gramo o número de mol es la unidad con la cual se mide la cantidad de sustancia. Y esta va a ser la división de la masa, que otra vez está expresada en gramos, dividida entre el peso molecular. Entonces, el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular, que también tiene la relación del número de moléculas entre el número de Avogadros. Que ya sabemos, el valor del número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23, que también redondeado este puede tener el valor de 6 por 10 a la 23, no te olvides. Vamos a ver en el siguiente ejemplo. Nos dice, determine el número de moles. Nos ubicamos en esta fórmula. El número de moles es igual a la masa, que está expresado en gramos, todo entre el peso molecular. Entonces, dice que la masa está en gramos. Profesor, pero acá encontré el valor en kilogramos. ¿Qué hago? Pues no hagas cosas imposibles. Solamente transfórmalo. 3,6 kilogramos. Recuérdense que las unidades nos dicen que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces 3,6 por 1000 sería 3600 gramos. ¿Pero de quién nos habla? Nos habla del agua. La fórmula del agua es el H2O, siendo este una suma. Para poder hallar el peso molecular, el hidrógeno pesa 1 multiplicado por 2 más el oxígeno, que pesa 16. 16 más 2, este nos va a dar un valor de 18. Entonces reemplazamos los datos. El número de moles es igual a la masa, que es 3600 gramos, entre el peso molecular, que sería 18. Si tú divides estos valores, el número de moles te va a dar un valor de 200 mol. ¿Pero qué significa este valor? Si tú interpretas este valor, nos dice que existe, por lo tanto, existe 200 unidades, 200 moléculas de nuestro amigo H2O. Eso significa ese valor de mol. Profesor, me quedó claro. Vayamos al siguiente ejercicio. Por supuesto. Para esto vamos a también determinar que el número de mol, acá se tiene
no se sabe cuántos, mol, gramo, en 336 gramos. Ah, ¿qué es 336 gramos? Correcto, la masa de este compuesto químico. Para esto vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que sacar su peso molecular de este compuesto. A ver, vamos por orden. Para hallar su peso molecular solamente tenemos que separar que el carbono 6 más el hidrógeno 4 más, paréntesis, nitrógeno más oxígeno multiplicado por 2, todo este multiplicado por 2 porque está fuera del paréntesis. Recuérdate que el carbono pesa 12 multiplicado por 6 más el hidrógeno que pesa 1 multiplicado por 4 más el paréntesis que el nitrógeno pesa 14 más el oxígeno que pesa 16 multiplicado por 2 y todo esto multiplicado por 2. 12 por 6 nos da un valor de 72, correcto, más 1 por 4 nos da 4. Y resolvemos el paréntesis, el 14 queda, el 16 por 2 nos da un valor de 32. Todo esto multiplicado por 2. 72 más 4 nos da 76, más 14 más 32 nos da un valor de 46, correcto. Todo multiplicado por 2. 46 por 2 nos da un valor de 92 más 76. Esto nos da un valor final de 168. Entonces, para hallar el número de moles, va a ser la división entre la masa en gramos, que es 336 gramos, este es el dato, entre el peso molecular, que sería 168 o más. El número de moles es igual a 2 mol. Que recuérdate que interpretado esto significa de que existe 2 moléculas del C6H4NO2 paréntesis 2. Eso es la respuesta.